Buenas, hoy veremos una partida extraordinaria entre Anatoly Karpov y András Adorian, un reconocido gran maestro húngaro que trabajó como ayudante en los campeonatos por el título mundial que protagonizaron Garry Kasparov y Peter Leko respectivamente. La partida tuvo lugar en la octava ronda del Campeonato Mundial por Equipos celebrado en la ciudad suiza de Lucerna, el año 1989. Karpov empezó la partida con peón d4 y Adorian contestó con el movimiento flexible caballo f6. Tras peón c4, peón e6 y caballo f3, las blancas evitan la rocosa defensa ninfoindia que surgiría tras la alternativa caballo c3 y alfil b4. Después de caballo f3, las negras tenían varias opciones: peón d5 entrando en el gambito de dama, alfil b4 entrando en la defensa bogo-india y peón c5 entrando posiblemente en una defensa Benoni. No obstante, Adorian optó por la respuesta más común, peón b6, planteando una defensa india de dama. En esta defensa, las negras tratan de ejercer un control del centro mediante el uso de piezas, en primera instancia usando el caballo en la casilla f6 y el alfil del flanco de dama. Después de peón b6, Karpov eligió la variante principal, con peón g3, tratando de luchar por el control de la gran diagonal blanca. Sin embargo, la pequeña desventaja de jugar peón g3 es que el peón en la casilla c4 queda ligeramente débil, algo que Adorian aprovechó rápidamente con el movimiento alfil a6. Como diría el legendario Mikhail Botvinnik, cualquier niño en la Unión Soviética sabía que el peón en la casilla c4 era débil cuando el alfil se fianchetaba en el flanco de rey. Dicho esto, tras alfil a6 seguimos en el terreno teórico de la defensa india de dama. Karpov defendió el peón en la casilla c4 con la jugada peón b3 y Adorian aprovechó para responder con alfil b4 jaque, obligando a las blancas a colocar su alfil en la casilla torpén d2. Es importante conocer la celada que surge de la alternativa caballo bd2. En dicho caso, las negras podrían capitalizar en la debilidad de las casillas negras tras el movimiento peón b3 y jugar alfil c3 atacando la torre. Las blancas estarían forzadas a jugar torre b1 y después de alfil b7 se estaría amenazando a alfil por d4 gracias a la clavada en la gran diagonal. Si las blancas tratan de defender el peón con el movimiento natural peón e3, entonces alfil e4 ganaría la torre en el flanco de dama. Una vez hemos visto esta celada relevante en la defensa india de dama, volvamos a la partida después de alfil b4 jaque. Karpov contestó correctamente con alfil d2 y Adorian volvió con el alfil a la casilla e7. Esta maniobra es habitual no solo de esta defensa, sino también de la apertura catalana. Las negras usan dos tiempos con el alfil, pero colocan el alfil rival en una casilla algo torpe. La pieza menor querría ir a las casillas b2 o f4, mientras que la casilla d2 es normalmente usada por un caballo, ya que desde allí defiende el peón sensible en la casilla c4. El encuentro continuó con alfil g2, peón c6 preparando el avance peón d5, enroque corto, peón d5, alfil c3 mejorando el alfil, enroque corto y caballo e5. Las blancas liberan la fuerza de su alfil y ponen presión al peón en la casilla c6, impidiendo así el movimiento natural de desarrollo caballo b d7. Por este motivo, las negras contestaron con caballo f d7, manteniendo el peón en la casilla c6 defendido y retardando el poderoso caballo de las blancas. Karpov querría jugar caballo d3, evitando el intercambio de piezas que favorece el bando con menos espacio. Sin embargo, caballo d3 no es posible porque entonces las negras ganarían el peón en la casilla c4. Así pues, las blancas intercambiaron caballos con caballo por d7, caballo por d7 y caballo d2, terminando el desarrollo.
Esta misma posición la vimos en la partida entre Karpov y Portisch disputada el año 1989. Les comparto el enlace del vídeo en la parte superior de la pantalla. Bien, en ese encuentro Portisch respondió con caballo F6, anticipándose la expansión central de las blancas con peón E4. Sin embargo, Adorian eligió torre C8, que a pesar de evitar problemas en la gran diagonal blanca y reforzar la columna C, tiene la desventaja que permite a las blancas jugar peón E4 en mejores condiciones. Veamos cómo siguió el encuentro. Después de torre C8, las blancas jugaron peón E4 y Adorian contraatacó con el movimiento temático peón B5. Esta jugada puede parecer extraña, ya que parece que encierra el alfil de casillas blancas. No obstante, la respuesta peón C5 sería un error táctico, ya que las negras jugarían peón B4, creando un ataque doble al alfil en la casilla C3 y a la torre en la casilla F1. Por este motivo, Karpov continuó con torre E1, peón D por E4, alfil por E4, manteniendo el peón en la casilla C4 defendido con el caballo, peón B por C4 y peón B por C4. Podemos decir que hemos llegado al primer momento crítico de la partida. Con los últimos movimientos de las negras, peón D por E4 y peón B por C4, Adorian ha cedido el control del centro. Por lo tanto, las negras deben presionar el centro de las blancas, ya que de lo contrario, Karpov va a consolidar su ventaja de espacio. Las negras disponen principalmente de dos opciones para mantener el centro de Karpov a raya. Las alternativas son peón C5 atacando el peón en la casilla D4 y caballo B6 atacando el peón en la casilla C4. En el encuentro Adorian eligió caballo B6, pero veamos rápidamente qué pasaría si las negras hubiesen jugado peón C5. Después de la hipotética variante peón C5, las blancas deberían contestar con peón D5, aprovechando que la casilla D5 se ha visto debilitada tras el avance del peón de las negras. Las blancas estarían amenazando peón D por E6, dañando la estructura de peones. Por lo tanto, las negras seguirían con peón E por D5 y alfil por D5. La posición resultante sería algo más cómoda para las blancas, con un alfil espléndido en el centro del tablero. Las negras podrían limitar la iniciativa blanca con alfil F6, torre C1 protegiendo el alfil, caballo B6 amenazando ganar la pareja de alfiles, alfil por F6, dama por F6 y caballo E4. Las blancas tendrían una pequeña pero cómoda ventaja, gracias a su mejor actividad de piezas. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras peón B por C4. Adorian eligió la jugada caballo B6, que también es perfectamente jugable. Las negras ponen presión al peón en la casilla C4 y a su vez preparan la ruptura peón C5, con un mejor control de la casilla D5 gracias al caballo en la casilla B6. Así pues, las blancas no deben permitir que las negras se liberen con la ruptura peón C5, hecho que instigó a Karpov a jugar peón C5. Este movimiento impide la ruptura de las negras y fija el peón débil en la casilla C6. Sin embargo, la jugada peón C5 tiene unas consecuencias estratégicas relevantes, ya que la casilla D5 nunca más podrá ser defendida por un peón. Ergo, esta casilla va a ser una ubicación ideal para el caballo de Adorian, que no se lo pensó dos veces y contestó con caballo D5. Como dijo en su día el 11º campeón mundial, Bobby Fischer, para ganar casillas hay que ceder casillas. Las blancas han renunciado a la casilla de 5, pero han ganado espacio y control de las casillas negras centrales en D6 y E5. Podemos decir que gran parte del medio juego orbitará alrededor del caballo en la casilla de 5. Primero de todo, hay que evaluar qué pasa si las blancas eliminan ese poderoso caballo con alfil por D5. En dicho caso, las negras ganarían la iniciativa de la partida con el movimiento dama por D5, centralizando la dama, reforzando el control de las casillas débiles blancas,
ganando la pareja de alfiles y poniendo presión al peón débil en la casilla de 4. Si torre 5 tratando de expulsar la dama, dama de 7 y las negras tendrían un juego fácil con alfil f6 y torre f de 8, poniendo una presión muy molesta al peón central de las blancas. Así pues, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras caballo de 5. Acabamos de ver que el caballo de las negras es incomestible, por lo tanto, las blancas deben evitar que esta pieza menor se coordine con el resto de piezas, hecho que podría resultar peligroso para Karpov. Las blancas contestaron con dama c2, atacando el peón en la casilla h7, hecho que provocó el movimiento peón g6, que a su vez trata de restringir el alfil de casillas blancas. Karpov continuó con caballo f3, sobreprotegiendo el peón en la casilla d4, que es el principal punto débil de las fuerzas blancas. Asimismo, creo que es ilustrativo ver cómo Karpov deja el alfil en la casilla c3 a tiro del caballo en la casilla d5. Por regla general, no queremos ceder la pareja de alfiles a nuestro rival sin algún tipo de compensación. A pesar de esto, el caballo en la casilla de 5 es la joya de la corona del ejército de Adorian, y por lo tanto, una pieza muy superior al alfil en la casilla c3. Así pues, Adorian no está interesado en realizar un intercambio de caballo por alfil. Tras caballo f3, el encuentro continuó con alfil f6, aumentando la presión al peón en la casilla de 4, caballo e5, taponando la acción del alfil, y dama c7, atacando el caballo y despejando la octava fila. Una vez el centro de las blancas es relativamente estable, Karpov realiza un movimiento temático, peón h4, preparando un asalto al flanco de rey. Vale la pena mencionar que la respuesta alfil por e5, peón d por e5 y dama por e5 no ganaría un peón, ya que alfil por g6 recuperaría el peón y dejaría la seguridad del rey de Adorian seriamente mermada. Así pues, Adorian siguió con torre f de 8, poniendo presión al peón en la casilla de 4, con rayos X, y preguntando a las blancas cómo van a seguir con su ataque. Llegados a este momento, Karpov demostró su elevadísima comprensión estratégica y táctica. Las blancas tienen aparentemente dos jugadas naturales, peón h5 siguiendo con el ataque y torre a d1, reforzando el peón en la casilla de 4. No obstante, ambas jugadas tienen una refutación táctica que Karpov no pasó por alto. En el encuentro las blancas jugaron la mejor jugada de la posición, alfil de 2, quitando el alfil del alcance del caballo e impidiendo que la torre en la casilla de 8 ataque el peón de las blancas tras un hipotético caballo por c3. Para ilustrar este tema, veamos las dos variantes que acabo de comentar. Empecemos con peón h5, que a primera vista parece que es un movimiento coherente con el ataque en el flanco de rey. Después de esta hipotética jugada, seguiría caballo por c3, dama por c3 y ahora viene el movimiento brillante, torre por d4. Las negras sacrificarían temporalmente la torre, ya que después de dama por d4 y alfil por e5, Adorian habría ganado un peón y recuperaría la claridad en las próximas jugadas. Una vez hemos visto esta variante, volvamos al encuentro tras torre f de 8. Acabamos de analizar que la jugada peón h5 sería prematura y cedería la iniciativa a las negras. La otra alternativa aparentemente atractiva era torre a d1. Veámosla rápidamente. Tras el movimiento de la torre, las negras combinarían el tema táctico de los rayos X en la columna D con un segundo tema táctico, sobrecargar la dama de las blancas. La combinación de ambos temas lleva al movimiento a alfil e2, atacando la torre. La variante crítica surgiría de torre por e2, ya que de lo contrario el alfil de las negras podría cubrir el flanco de rey. Por lo tanto, si torre por e2, caballo por c3, dama por c3 y alfil por e5, aprovechando que la respuesta peón d por e5 no es posible porque la torre en la casilla d1 ya no está defendida. Fíjense la importancia de haber desviado la torre y la dama de la protección de la torre en la casilla d1.
En esta posición las blancas no gozarían de ninguna ventaja. Una vez hemos visto estas dos variantes claves, volvamos a la partida tras el movimiento torre F de 8. Acabamos de ver que el motivo caballo por C3 es muy útil para las negras. Por este motivo Karpov eligió alfil de 2, evitando ese tema y reciclando el alfil al flanco de rey, desde donde apoyará una ofensiva al monarca enemigo. A pesar de que el peón en la casilla de 4 es una debilidad de las blancas, actualmente las negras solo lo atacan indirectamente, con los rayos X de la torre y el alfil. Podríamos decir que uno de los inconvenientes del poderoso caballo en la casilla de 5 es que bloquea el ataque de su propia torre. Como veremos, este tema tomará importancia en las siguientes jugadas. El encuentro continuó con alfil G7, torre a D1 y caballo E7, liberando la acción de la torre y buscando aumentar la presión a la debilidad blanca, con caballo F5. Las blancas deben defender el peón en la casilla de 4, así que eligieron dama C3, que protege el peón y prepara futuros pases de la pieza pesada por tercera fila. Además, este movimiento esconde una pequeña sutileza. Karpov podía haber defendido el peón con alfil F4, pero entonces Adorian podría haber activado su dama con dama A5. Sin embargo, con el movimiento de la partida, dama C3, la casilla A5 está cubierta, y por lo tanto, las negras siguen dominadas por la actividad de las piezas y peones de Karpov. En el encuentro las negras continuaron con alfil B5, ya que la alternativa caballo D5 permitiría dama A3, que a su vez amenazaría a alfil A5, ganando la torre en la casilla de 8. Así pues, Adorian prefirió alfil B5 y Karpov respondió con alfil C2, otro movimiento de restricción, ya que las blancas están preparando el avance peón A4, obligando al alfil de las negras a retroceder. Podríamos decir que hemos llegado al segundo momento crítico de la partida. Las blancas están amenazando peón A4, consolidando su dominación del flanco de dama y de rey. Adorian quiso aumentar la presión a la debilidad de las blancas, con caballo F5, pero como veremos en la partida, este movimiento es un error. El módulo de ajedrez sugiere como mejor jugada el movimiento caballo D5, ya que si dama A3 con la idea de alfil A5, la dama bloquearía el avance del peón en la casilla A4 y las negras podrían anticipar el golpe con torre E8. Mantener el caballo cerca de la casilla de 5 era fundamental para lidiar con la iniciativa de las blancas. El módulo de ajedrez sugiere otras alternativas un poco menos atractivas posicionalmente, como peón F6 bloqueando la diagonal negra o alfil por E5 debilitando severamente las casillas negras así como su monarca. Estas alternativas poco atractivas demuestran que Adorian se encontraba frente a una elección difícil y desafortunadamente para el jugador húngaro, la jugada que eligió, caballo F5, fue el error que dio una ventaja ganadora a Karpov. Las blancas respondieron con alfil F4, que evita temas tácticos con torre por D4, defiende el caballo en la casilla E5 y ataca con rayos X a la dama en la casilla C7. Ahora podemos ver cómo el caballo en la casilla F5 está peor colocado que en la casilla D5, desde donde impediría que el alfil estuviese en la casilla F4. Si el caballo en la casilla F5 llevase a la captura inmediata del peón en la casilla D4, entonces el movimiento podría ser justificable, pero como no es el caso, las negras simplemente han empeorado su posición. Prueba de ello es que tras alfil F4, Adorian tuvo que jugar dama B7, evitando un caballo por G6 ganando un tiempo a la dama. Karpov siguió con su política de juego basada en la restricción y eligió peón A4, atacando el alfil A6 y alfil E4, devolviendo la pieza menor al centro una vez ya cumplido con su tarea en el flanco de dama. Ahora las blancas están amenazando dama A5, atacando el alfil, y torre B1, atacando la dama. En consecuencia, Adorian jugó dama A8, dejando la casilla B7 disponible para el alfil en caso de dama A5 y torre B1.
No obstante, el movimiento dama 8 tiene una desventaja muy importante. Cuando la dama rival está lejos de su monarca, entonces esta es una señal que probablemente deberíamos lanzar un ataque contra el monarca enemigo. Karpov mandó la primera batería de ataque con el movimiento peón h5, preparando un esquema ofensivo habitual basado en el uso de la columna H. Las blancas quieren jugar peón h por g6, rey g2, torre h1, alfil h6, cambiar los alfiles y finalmente pasar la dama al ataque en la columna h. Esta disposición ofensiva es temática y se puede dar en la variante dragón de la defensa siciliana, donde las blancas muchas veces acaban sacrificando una calidad con torre por h5. Bien, dicho esto, centrémonos en la posición actual, donde Adorian eligió peón g5, que es un intento de solucionar sus problemas de forma táctica. A pesar de esto, creo que es instructivo ver cómo deberían seguir las blancas si Adorian hubiese elegido un movimiento más tranquilo, como caballo e7. En dicho caso, las blancas ejecutarían el plan ofensivo basado en la columna H que he mencionado anteriormente. A título de ejemplo, veamos la variante que podría seguir con peón h por g6, peón h por g6, dama f3, torre f8, rey g2 despejando la primera fila, dama b7, torre h1, caballo f5 y peón g4, expulsando el caballo y abriendo la tercera fila. Después de caballo 7 y dama h3, las blancas tendrían jaque mate forzado, con torre fd8, dama h7 jaque, rey f8, alfil h6 intercambiando alfiles, caballo f5 dando la casilla 7 al rey, peón g por f5, alfil h6, dama h8 jaque, rey e7 y peón f6 jaque mate. Creo que esta larga variante muestra perfectamente cómo el monarca de las negras está completamente solo ante el ataque de las fuerzas blancas. Una vez hemos visto esta secuencia, volvamos a la partida después del movimiento peón h5. Adorian quiso ahorrarse el ataque a fuego lento de Karpov y forzó los eventos con el movimiento peón g5, con la idea de tras alfil por g5 jugar peón f6, planteando un ataque doble a las dos piezas menores de las blancas. El problema para Dorian es que estos dos movimientos de peones, peón g5 y peón f6, han debilitado aún más su monarca. Karpov ignoró la amenaza del ataque doble y contestó con peón h6, atacando el alfil de las negras. En la partida Dorian jugó caballo por h6, pero si alfil h8, entonces dama b3 sería muy fuerte, atacando el peón débil en la casilla e6 y amenazando ganar el caballo con alfil por f5, gracias a la clavada en la diagonal blanca. Así pues, las negras siguieron con caballo por h6, alfil por h6 y alfil por h6, acabando con la primera oleada de ataque. Sin embargo, Karpov tiene suficientes efectivos para seguir mandando más oleadas de ataque al monarca enemigo. Prueba de ello es el siguiente movimiento, dama b3, atacando el rey desde la débil diagonal blanca que va de la casilla 2 a la casilla g8. Adorian defendió el peón con torre 8, ya que capturar el caballo con peón f por e5 sería perdedor. Veamos rápidamente esta variante. Si peón f por e5, dama por e6 jaque, rey h8, dama por e5 jaque, alfil g7 y dama f5, creando una batería de jaque mate en la casilla h7. Es poco sorprendente que el monarca de Dorian no sobreviva a este ataque. Las negras solo están defendidas por un alfil y un peón, mientras que las blancas tienen dos piezas pesadas y un alfil en la ofensiva. Una de las variantes que llevaría jaque mate sería rey g8, dama por h7 jaque, rey f8, dama f5 jaque, rey e7, alfil de 3 jaque, alfil e5 y torre por e5 jaque mate. Creo que esta posición muestra a la perfección el problema estratégico de las negras en este medio juego, la vulnerabilidad de su monarca. Volvamos a la partida tras dama b3. Acabamos de ver que no era posible capturar el caballo en la casilla e5, por lo tanto Adorian eligió torre 8, protegiendo el peón, y Karpov reubicó su caballo a la casilla g4, atacando el alfil.
Las negras defendieron el alfil con el movimiento rey g7, ya que la alternativa alfil g7 permitiría alfil f5. Así pues, tras rey g7, las blancas realizan un movimiento muy instructivo. Rey g2. En medio del fragor de la batalla, las blancas invierten un tiempo con su rey, para permitir a sus piezas pesadas atacar por la columna H. Veamos cómo se desarrolló esta parte final de la ofensiva. Después de rey g2, peón f5, caballo por h6, rey por h6, alfil por f5, jugada brillante que abre paso a la dama de Karpov, peón e por f5 y dama f7, cerrando el monarca enemigo en una red de jaque mate. En este momento Adorian se rindió, ya que su rey no tiene ninguna escapatoria. A título de ejemplo, veamos el jaque mate en 5 movimientos. Tras dama f7, torre por e1, dama f6 jaque, rey h5, torre por e1, torre f8, torre h1 jaque usando al fin la columna h, rey g4 y peón f3 jaque mate. En conclusión, creo que esta partida muestra a la perfección la dominación estratégica y táctica de Karpov durante la partida. Las blancas jugaron en ambos flancos del tablero, hecho que forzó a las fuerzas de Adorian a retirarse en casillas malas. Por ejemplo, el alfil en la casilla 6 o la dama en la casilla 8 estuvieron completamente fuera de juego. Una vez Karpov logró aislar dichas piezas, entonces se embarcó en un ataque en el flanco de rey con prácticamente una dama y alfil de más. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.